El Parque Estatal Blackwood permanece cerrado hasta el día de hoy. Los carteles de advertencia se han multiplicado a lo largo de los años, volviéndose más grandes, más dramáticos en peligro. Área RESTRING IDA. Prohibido el paso por orden federal a las vallas. Se han reforzado los sistemas de vigilancia actualizado, pero ninguna cantidad de tecnología ha logrado explicar completamente lo que sucede dentro de esos límites. Los guardias de seguridad rotan frecuentemente. Nadie dura más de 3 meses en el puesto. Dicen que es por el aburrimiento, la monotonía de vigilar un bosque vacío donde nunca pasa nada. Pero los que han trabajado allí hablan en privado de otras razones. La sensación constante de ser observados, las pesadillas que comenzaban después de la primera semana, los sonidos que no tenían explicación lógica. Un guardia, durante su último turno, antes de renunciar, juró que vio a un grupo de mujeres caminando por el sendero del lago al amanecer. 3 mujeres en ropa de excursionismo, riendo y conversando, como si no tuviera una preocupación en el mundo. Llamó a su supervisor inmediatamente, alarmado de que alguien hubiera violado la seguridad. Pero cuando revisaron las grabaciones de las cámaras del sector, no mostraban nada. El sendero había estado vacío toda la noche. Otro guardia reportó escuchar música una noche, una melodía simple como de flauta o silbato, viniendo del corazón del bosque. Siguió el sonido contra sus instintos, adentrándose más de lo que debería. Encontró el claro de piedras, que para entonces ya debería haber sido documentado y despejado, pero que de alguna manera permanecía intacto. Las piedras en su patrón geométrico, la rama con las fotografías aún meciéndose suavemente. Ann tocó una de las Polaroids. Era reciente. Los colores vibrantes, no desvanecidos como las originales, mostraba el mismo claro, desde un ángulo ligeramente diferente, como si el fotógrafo hubiera estado parado exactamente donde él estaba ahora. Y en el fondo de la imagen, apenas distinguible entre las sombras, había una figura que podría haber sido él mismo. Salió corriendo del bosque y nunca regresó, ni siquiera para recoger su último cheque en Thomas Weaver. Permaneció en el Instituto Whitmore durante 3 años. Su condición era estable, su comportamiento ejemplar. Los psiquiatras comenzaron a hablar de una posible liberación condicional, de una transición gradual a un entorno menos restrictivo. Thomas participaba en las discusiones con cordialidad educada, asentía en los momentos apropiados, expresaba los pensamientos correctos sobre rehabilitación y reintegración. Pero por las noches, solo en su celda acolchada, Thomas escuchaba, no con sus oídos, sino con esa parte de él que nunca había dejado realmente el parque, que permanecía conectada a través de hilos invisibles, que se estiraban a través de kilómetros pero nunca se rompían del todo. Ann, y lo que escuchaba era hambre, una hambre que crecía con cada año que pasaba, sin ser alimentada, que se volvía más desesperada, más dispuesta a arriesgar la exposición. El parque estaba buscando un nuevo guardián, alguien que pudiera abrir las puertas que Thomas había cerrado cuando fue capturado. Ann, durante una de sus últimas sesiones con el Dr. Carr, Thomas intentó advertirle, va a encontrar a alguien más, dijo. No puede existir sin un intermediario. Ya está buscando. ¿Y cómo sabe esto?, preguntó Carr, su pluma suspendida sobre su libreta. Porque puedo sentirlo buscando, examinando a las personas que se acercan demasiado a sus fronteras. Es como un pescador probando diferentes cebos, viendo cuál atrae mejor, y eventualmente encontrará a alguien con las debilidades correctas, los anhelos correctos, alguien que esté lo suficientemente roto como para pensar que la oferta es un regalo. ¿Qué sugiere que hagamos? Thomas se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro urgente. Talon cada árbol, arranquen cada raíz, conviertan el lugar completo en estacionamiento. Sé que suena loco, sé que probablemente no funcionará, pero es la única posibilidad. Mientras el espacio físico exista, mientras haya árboles para sostener las sombras y tierra para absorber lo que cae, seguirá existiendo.
Carr escribió esto cuidadosamente. Se lo transmitiré a las autoridades relevantes. Pero usted entiende que es improbable que destruyan cientos de acres de parque nacional basándose en... Bueno, en esto lo sé. Es por eso que necesito salir. Necesito encontrar una manera de advertir a la gente, de hacer que entiendan. Thomas, acabamos de tener una conversación sobre su progreso potencial hacia la liberación. Si continúa expresando este tipo de obsesiones, eso va a comprometer seriamente su caso. Thomas se recostó, derrotado. Tiene razón, Ocean. Supongo que aún me queda un largo camino por recorrer, pero en su mente ya estaba haciendo planes. Si las autoridades no escuchaban, si el parque no podía ser destruido, entonces tal vez podía hacer algo más. Tal vez podía volver, no como guardián, sino como saboteador. Podía entrar al corazón del parque, encontrar ese árbol del primer claro y destruirlo. Cortar la raíz de la infección era un plan suicida. Lo sabían, pero después de 3 años de examinar su conciencia, de contabilizar todo el daño que había causado, todas las vidas que había guiado hacia la oscuridad, la idea de morir, tratando de deshacer, aunque sea parte de ese daño, sonaba más como redención que como castigo. En 5 años después de los eventos, una periodista de investigación llamada Jessica Wu publicó un largo artículo en una revista de periodismo narrativo. Se titulaba El guardián del umbral, un hombre trastornado o algo más oscuro, y presentaba una investigación exhaustiva de todo el caso Blackwood. Wu había entrevistado a docenas de personas, a familiares de las víctimas, investigadores del FBI, el Dr. Carr, antiguos visitantes del parque también. Intentó entrevistar a Thomas, pero él declinó. En su lugar, envió una carta escrita a mano en papel de cuaderno barato, que Wu reprodujo íntegramente en su artículo. A quien lea esto: mi nombre es Thomas Weaver. Durante 17 años fui instrumento de algo que no puedo nombrar adecuadamente sin sonar demente. He cooperado con psiquiatras, con investigadores, con oficiales de la ley, tratando de explicar lo inexplicable. La mayoría me ve como un asesino serial, con un elaborado sistema de delirios para justificar sus crímenes. Tal vez tienen razón. Espero que tengan razón, porque la alternativa es mucho peor. Pero si existe alguna posibilidad de que esté diciendo la verdad. Si hay otros lugares como el Parque Blackwood en el mundo, entonces esto es lo que necesitan entender. La soledad prolongada cambia a las personas, no solo psicológicamente, sino de maneras más fundamentales. Cuando estás solo durante el tiempo suficiente, en el tipo correcto de soledad, tu mente comienza a buscar conexión en lugares donde no debería buscar. Y hay cosas esperando en esos lugares, cosas que han estado esperando mucho más tiempo que nosotros hemos existido. No sé si son entidades conscientes o solo patrones, ecos de algo que alguna vez fue. No sé si tienen intenciones o si simplemente son, como la gravedad o el tiempo, pero sé que interactúan con nosotros de formas que dañan, que corrompen, que transforman a las personas en versiones de sí mismas, que nunca quisieron ser en sí. ¿Alguna vez sienten esa atracción? Esa voz susurrando promesas de paz y propósito. Por favor, resista, busquen ayuda humana, no importa cuán inadecuada parezca, porque una vez que cruzan ese umbral, una vez que aceptan la oferta, el camino de regreso es casi imposible de encontrar. A las familias de aquellos que desaparecieron. Lo siento, no es suficiente, pero es todo lo que tengo. No los maté en el sentido convencional, pero los entregué a algo que los consumió. Sus muertes están en mi conciencia, y viviré con eso hasta mi último aliento. Si hay un infierno, me pertenece un lugar en él. C.A. Purden, Nolo Moresco. Solo espero que al contar esta historia, al exponer lo que me sucedió, pueda evitar que otros caigan en el mismo abismo. El Parque Blackwood debería ser destruido, pero si eso no es posible,
Al menos debería ser recordado, no como una atracción de horror, no como una leyenda urbana, sino como una advertencia de que hay lugares en este mundo que no nos quieren a salvo. Cuídense, mantengan su humanidad. Y si alguna vez se pierden en un bosque que no reconocen, si escuchan voces que prometen llevarnos a casa, caminen hacia la luz, hacia el ruido, hacia cualquier cosa que sea indiscutiblemente humana, porque la alternativa es convertirse en lo que yo fui, a un espacio vacío con forma de persona, sirviendo a algo que nunca debió ser servido. El artículo de Wu generó debate considerable. Algunos lo vieron como una pieza fascinante de periodismo que exploraba la intersección entre crimen, enfermedad mental y folclore moderno. Otros lo criticaron por dar plataforma a las delusiones de un asesino. Algunos pocos, muy pocos, lo leyeron y sintieron un escalofrío de reconocimiento, como si Wu hubiera descrito algo que ellos mismos habían sentido en sus propios encuentros con lugares salvajes. El artículo terminaba con una nota inquietante. Wu había visitado el parque Blackwood como parte de su investigación, obteniendo un permiso especial para un tour guiado durante el día. Describía la experiencia vívidamente, la belleza innegable del lugar, la paz que irradiaba de los árboles antiguos, el canto de los pájaros, que hacía difícil creer que algo malo pudiera suceder allí. Sugiero que hay fenómenos psicológicos que aún no entendemos completamente. Histeria colectiva, memoria genética, arquetipos jungianos, manifestándose en formas tangibles. El cerebro humano es el objeto más complejo conocido en el universo. Quizás, en condiciones extremas de aislamiento y trauma, puede crear realidades compartidas que parecen externas, pero que en realidad son proyecciones internas. Thomas asintió lentamente. Es una teoría reconfortante. Espero que tenga razón, pero ambos sabían que no lo creía. Mientras tanto, en el mundo exterior, el parque Blackwood se estaba convirtiendo en leyenda urbana. Los foros de internet dedicados a lugares embrujados lo incluían en sus listas de los sitios más espeluznantes de América. Los youtubers hacían videos especulativos, teorías de conspiración sobre experimentos gubernamentales o cultos satánicos. Algunos adolescentes, particularmente audaces, intentaban infiltrarse, esquivando las vallas de seguridad, pero invariablemente eran capturados antes de llegar muy lejos. El parque estaba ahora bajo vigilancia continua, con cámaras y sensores de movimiento instalados a lo largo del perímetro, pero las cámaras capturaban cosas extrañas, luces que se movían entre los árboles donde no había senderos, sombras que cruzaban los claros sin fuente aparente. En una ocasión, todas las cámaras se apagaron simultáneamente durante exactamente 7 minutos. Cuando volvieron, los guardias de seguridad que revisaban las grabaciones juraron que podían escuchar cantos en el audio de fondo, aunque el análisis técnico no mostró nada anómalo. Claire Donovan, la recepcionista que había sido la última persona aparte de Thomas en ver a las hermanas Kellerman, dejó su trabajo 3 semanas después de los eventos. Se mudó a través del país, a Arizona, lo más lejos posible de bosques y lagos, pero incluso allí, en medio del desierto, despertaba por las noches con el recuerdo de esos últimos días en el parque, la sensación de ser observada, de que algo en los árboles la había marcado en Rachel Moss. Por su parte, nunca habló públicamente sobre lo que vio esa noche en el bosque. En su informe oficial, mencionó condiciones de visibilidad pobres y estrés de la investigación como factores que podrían haber causado percepciones distorsionadas. Pero en privado con su esposa, admitió que había visto algo que no podía explicar, algo que la había cambiado fundamentalmente. Solicitó transferencia a la División de Crímenes Cibernéticos, tan lejos de trabajo de campo como podía estar Daniel Morrison, o lo que quedaba de él. Nunca fue encontrado. Las búsquedas continuaron intermitentemente durante meses, pero el bosque guardaba sus secretos. Algunos creían que había muerto años atrás y que su cuerpo simplemente nunca fue recuperado. Otros sostenían teorías más oscuras, que había conseguido escapar y estaba viviendo en algún lugar
bajo una identidad falsa. Pero Thomas sabía la verdad, o creía saberla. Daniel todavía estaba allí, atrapado en ese espacio liminal entre ser y no ser, sirviendo a algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. Un año después de los eventos, en un octubre cubierto de nubes que recordaba demasiado a aquel primer octubre, Thomas recibió un paquete. Había pasado por múltiples niveles de inspección de seguridad antes de llegar a él. Rayos X, perros detectores, análisis químico. Dentro había una sola fotografía, no digital sino Polaroid, con los colores ya comenzando a desvanecerse. Mostraba un bosque en otoño, hojas rojas y doradas alfombrando el suelo. En el fondo, apenas visible entre los troncos, había una estructura que Thomas reconoció: la torre de vigilancia del parque Blackwood. Y en primer plano, enfocada con perfecta claridad, había una figura. No era ni completamente humana, ni completamente otra cosa. Tenía la postura de Daniel Morrison, el uniforme de un guarda forestal, pero su rostro estaba borroso de esa manera particular que Thomas recordaba de todas las otras fotografías del claro. No había remitente, no había mensaje, solo esa imagen única que Thomas sostuvo con manos temblorosas, mientras algo dentro de él reconocía lo que estaba viendo. Un recordatorio de que su conexión con el parque no se había roto completamente, que incluso aquí, detrás de muros y medicamentos y distancia, era aún parte de algo más grande y más oscuro. En esa noche, Thomas tuvo el primer sueño, claro que había tenido en meses. Caminaba por el parque al atardecer, con esa luz dorada filtrándose entre los pinos. No estaba solo. Todas las personas que había guiado hacia su desaparición caminaban con él. Las hermanas Kellerman, Daniel Morrison, otros cuyos nombres había tratado de olvidar, pero que permanecían grabados en su memoria como cicatrices. No hablaban, pero sus presencias eran reconfortantes de una manera extraña, como si finalmente todos entendieran su papel en algo que había estado sucediendo desde mucho antes de que cualquiera de ellos naciera. Llegaron al árbol grande, el del primer claro, el que tenía los huesos colgando de sus ramas, pero ahora el árbol estaba florecido, cubierto de flores blancas que brillaban con luz propia. Y la voz que Thomas había escuchado aquella primera noche en la nieve habló de nuevo, pero esta vez con palabras que podía entender completamente. No eres culpable de lo que fuiste forzado a hacer, pero eres responsable de lo que haces ahora. Thomas despertó con lágrimas en su rostro y una claridad que no había sentido en un año entero. Sabía lo que tenía que hacer al día siguiente. Pidió reunirse con el Dr. Carr. Necesito contarle todo, dijo. No las versiones editadas que he estado dando, todo a los detalles que he estado ocultando, porque pensaba que los haría sonar más loco. Necesito que lo documente, que lo preserve, porque si alguna vez alguien más se encuentra en la situación que yo estuve, necesitan saber que hay una salida, una forma de romper el vínculo. Daniel no la encontró porque aceptó completamente lo que le ofrecieron. Pero yo todavía soy lo suficientemente humano como para resistir, y si puedo encontrar la manera de hacer eso, si puedo documentar el proceso, tal vez pueda evitar que otros terminen como yo. Carr consideró esto. Thomas, entiendes que cualquier cosa que documentes será vista a través del lente de tu condición psiquiátrica, ¿verdad? No será tomado como evidencia de nada sobrenatural. No me importa cómo sea vista, solo importa que exista, que alguien, en algún lugar, algún día, pueda leerlo y reconocer los patrones, las señales de advertencia. La progresión. Entonces comenzaron las sesiones intensivas, 2 horas diarias, 6 días a la semana. Thomas habló y Carr grabó, llenando docenas de cassettes con detalles que hacían que ambos hombres salieran de las sesiones exhaustos y ligeramente enfermos. Los métodos de selección, las formas sutiles en que el parque comunicaba sus deseos, las sensaciones físicas de estar conectado con esa entidad antigua, los sueños compartidos,
las visiones superpuestas, la forma en que el tiempo se distorsionaba cuando estabas en servicio. Y lo más importante, las fisuras en la conexión, los momentos en que Thomas había sentido que podía resistir, cuando su voluntad propia amenazaba con romper el control. Eran pequeños, esos momentos, frágiles como cristal, pero eran reales. Cuando pensaba en Margaret y en lo que ella habría querido que él fuera, cuando veía una foto de su vida anterior y recordaba que una vez había sido solo un hombre, no un instrumento, cuando, en raras ocasiones, lograba sentir genuina empatía por las víctimas potenciales, en lugar de verlas como ofrendas necesarias. La clave, dijo Thomas durante una de las últimas sesiones, es recordar que tienes elección. La cosa, el parque, lo que sea, te hace creer que no la tienes, que eres simplemente un canal para su voluntad. Pero eso es mentira. Siempre hay elección. Puede ser una elección terrible, con consecuencias horribles, pero existe. ¿Qué consecuencia? Thomas guardó silencio por un largo momento. Dolor en un dolor que hace que el dolor emocional normal parezca nada, como si cada célula de tu cuerpo estuviera siendo quemada simultáneamente, y la sensación de estar siendo abandonado, de que algo que se había convertido en parte de ti está siendo arrancado. Es más íntimo que cualquier violación física podría ser. Pero, ¿es posible sobrevivir a eso? Creo que sí. No lo he intentado completamente porque parte de mí todavía está aterrorizado de lo que podría pasar, pero estoy comenzando a pensar que el dolor es el precio, la purga necesaria, como un adicto pasando por abstinencia. Si puedes soportarlo, si puedes aferrarte a tu sentido de ti mismo a través de eso, creo que hay una posibilidad de emerger del otro lado. Estas sesiones formaron la base de lo que Carr eventualmente publicaría, con la identidad de Thomas protegida, como un estudio de caso en una revista oscura de psiquiatría forense. El artículo fue en gran medida ignorado por la comunidad médica general, visto como fascinante, pero demasiado especulativo, demasiado contaminado por el posible delirio del sujeto. Pero encontró audiencia en círculos más marginales, en psicólogos interesados en experiencias anómalas, folcloristas que estudiaban creencias en entidades del bosque, e incluso algunos físicos teóricos que veían paralelismos con sus propias ideas sobre realidades multidimensionales. Y en algún lugar, entre todos esos lectores, tal vez hubo alguien que lo necesitaba, alguien que había sentido esa atracción inexplicable hacia espacios salvajes, esa voz susurrando promesas de liberación del dolor humano. Alguien que leyó las palabras de Thomas y reconoció las señales de advertencia a tiempo. Era una esperanza pequeña, frágil, pero era algo. Esa noche, Rachel Moss tomó una decisión poco ortodoxa, contra el consejo de sus superiores, contra su propio mejor juicio. Decidió visitar el parque después del anochecer. Llevó consigo 2 agentes, linternas tácticas y una determinación férrea de encontrar alguna respuesta racional a todo esto. Al llegar a medianoche, el parque, con su entrada ahora acordonada con cinta amarilla, parecía completamente diferente en la oscuridad. Los sonidos eran más fuertes, amplificados por la ausencia de luz, el crujir de ramas, el susurro del viento, el ocasional grito de un búho. Rachel sintió que cada sombra ocultaba algo vigilante, esperando. Caminaron hacia el claro de piedras, siguiendo el camino que habían marcado durante las búsquedas anteriores. Pero a pesar de usar GPS, a pesar de seguir las marcas fluorescentes que habían dejado, se encontraron dando vuelta. Cada vez que pensaban que estaban cerca, terminaban de vuelta en el mismo punto, un árbol muerto con forma de garra, que Rachel estaba segura de haber pasado ya 3 veces. Esto no tiene sentido, murmuró uno de los agentes, un hombre joven llamado Peters, que empezaba a sonar ansioso. El GPS dice que estamos a 500 metros del claro, pero seguimos terminando aquí. Mantengamos la calma, dijo Rachel, aunque su propia voz sonaba menos segura de lo que hubiera querido. Vamos a marcar este punto y seguir una línea recta, sin desviarnos. Caminaron en línea recta durante 10 minutos,
marcando árboles cada 50 metros. Pero cuando Rachel miró atrás, no vio las marcas que habían dejado, solo oscuridad que parecía más espesa de lo que debería ser, como si la noche misma fuera sólida. Y entonces lo escucharon, un sonido que no era exactamente un sonido, más como una vibración en el aire, en sus huesos, en sus dientes, como un zumbido de baja frecuencia que sentías más que escuchabas. Y con ese sonido vino un olor en tierra removida, vegetación podrida y algo metálico, como sangre vieja. «Tenemos que irnos», dijo Peters. Su linterna temblaba en su mano. «Ahora, Anja». Rachel estaba a punto de estar de acuerdo cuando vio algo que hizo que se detuviera. A unos 20 metros, apenas visible en el borde de la luz de su linterna, había una figura. Estaba de pie entre dos árboles, completamente inmóvil, observándolos. Era humanoide, pero algo en sus proporciones estaba mal. Los brazos demasiado largos, la cabeza ligeramente demasiado grande, la postura inclinada de una manera que ninguna columna humana debería poder sostener. «¿Hola?», llamó Rachel, su voz sonando ridículamente frágil. «¿Necesita ayuda?». La figura no respondió, pero comenzó a moverse, no caminando sino deslizándose, como si sus pies no tocaran el suelo. Se acercaba lentamente, inevitablemente, y mientras lo hacía, Rachel pudo ver más detalles. La ropa que usaba estaba hecha jirones, pero era reconocible el uniforme de un guarda forestal. En su rostro, parcialmente oculto por sombras, había características que podían haber sido las de Daniel Morrison, si Daniel Morrison hubiera estado muerto durante años, pero de alguna manera seguía en pie. «Corran», susurró Rachel. «Corran». Se precipitaron de vuelta por donde habían venido, o donde pensaban que habían venido, sus linternas cortando arcos salvajes en la oscuridad. Rachel podía escuchar a la cosa detrás de ellos, no pisadas, sino ese sonido de deslizamiento, de algo arrastrándose que no debería poder moverse tan rápido. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, las ramas agarrándose de su ropa, las raíces tratando de hacerlos tropezar. Emergieron del bosque 20 minutos después, jadeando, sudando a pesar del frío. Habían salido a más de 1 kilómetro de donde habían entrado, aunque habían corrido en línea recta. El SUV estaba intacto, las luces de emergencia aún parpadeando débilmente. Se subieron y Rachel arrancó con llantas chirriantes, sin mirar atrás. No hablaron durante todo el camino de regreso. No había palabras para lo que habían experimentado, ninguna manera de racionalizar lo que habían visto. En el espejo retrovisor, Rachel podía ver el parque encogiéndose en la distancia, su oscuridad pareciendo más profunda que cualquier oscuridad natural, como si fuera un agujero en el mundo. Al día siguiente, el FBI retiró oficialmente su investigación del parque. Citaron condiciones inseguras y evidencia contaminada. El parque fue cerrado indefinidamente al público, acordonado con vallas y letreros de advertencia. Thomas Weaver fue transferido a una institución psiquiátrica de máxima seguridad, donde permanecería en evaluación. A las hermanas Kellerman nunca fueron encontradas. Sus casos se clasificaron como desapariciones sin resolver, junto con los de otras 14 personas que habían entrado al parque Blackwood en los últimos 17 años y nunca habían salido. Las familias lloraron, contrataron detectives privados, ofrecieron recompensas, pero nadie encontró nada. Era como si esas personas se hubieran evaporado del mundo en 6 meses después. Un guarda forestal de un parque vecino reportó algo extraño. Durante una patrulla de rutina cerca del límite con Blackwood, había escuchado voces en el bosque, múltiples voces, hablando al mismo tiempo. Pero cuando se acercó, no había nadie allí, solo árboles y silencio. Pero juró que las voces habían estado cantando una melodía que no reconocía, en un idioma que nunca había escuchado, triste y hermosa y profundamente equivocada. El Instituto Psiquiátrico Whitmore era una fortaleza victoriana
de ladrillo rojo, enclavada en las colinas al oeste del condado, rodeada por muros altos y ventanas con barrotes que convertían incluso la luz del sol en algo carcelario. Thomas Weaver ocupaba una habitación individual en el ala de seguridad máxima, un espacio de 3 por 4 metros con paredes acolchadas de color crema, una cama atornillada al suelo y un solo ventanal que ofrecía vistas de un bosque distante que le recordaba demasiado al parque para traerle paz. No recibía visitantes. Henley había venido una vez, en las primeras semanas, pero la conversación había sido tan dolorosa, tan llena de silencios cargados y preguntas sin respuesta, que ambos acordaron tácitamente que era mejor no repetirla. Los psiquiatras lo evaluaban regularmente, tomaban notas copiosas, ajustaban medicamentos que Thomas tomaba dócilmente, pero que no parecían hacer mucha diferencia. Los antipsicóticos no podían borrar lo que había visto, lo que había hecho, lo que había sido. En el Dr. Eugene Carr se convirtió en su psiquiatra principal, visitándolo 3 veces por semana para sesiones de terapia que eran tanto interrogatorios filosóficos como tratamiento médico. Carr era diferente de los otros doctores. No descartaba las experiencias de Thomas como delirios puros. En cambio, las exploraba con curiosidad científica, como un antropólogo estudiando las creencias de una tribu aislada. ¿Todavía escucha la voz?, preguntó Carr durante una sesión, a mediados de primavera. La luz que entraba por la ventana era dorada, cálida, completamente incongruente con la conversación en Thomas. Consideró la pregunta. No de la misma manera. Aquí, en este lugar, es solo un susurro distante, como escuchar el océano dentro de una caracola. Sé que está allí, pero no puede alcanzarme completamente, porque está lejos del parque, porque hay demasiada humanidad entre nosotros ahora, demasiadas mentiras, demasiada civilización. Esa cosa prospera en soledad, en lugares donde el mundo moderno se ha olvidado de mirar. Carr escribió esto. ¿Cree que otras personas pueden escucharlo? ¿Que hay otros guardianes en otros lugares? Thomas miró por la ventana. Debe haberlos. El mundo es grande y está lleno de rincones oscuros, pero no creo que sea exactamente la misma entidad en todas partes. Creo que son fragmentos, pedazos de algo más grande que existió antes de que hubiera palabras para nombrarlo. Antes de la humanidad, antes del tiempo. Tal vez, o fuera del tiempo. Es difícil explicarlo. Cuando estaba conectado con ello, podía casi entender, pero ahora, con medicamentos nublando mi mente, con paredes entre yo y el bosque, es como tratar de recordar un sueño después de despertar. Carr cerró su libreta. Thomas, necesito preguntarle algo directamente. ¿Alguna vez considera que quizás toda esta experiencia fue una ilusión elaborada? ¿Una forma en que su mente rota procesó trauma y culpa? Thomas rió. Un sonido sin alegría. Cada momento. Sería mucho más fácil creer que estoy loco que aceptar lo que sé que es verdad. Pero entonces, recuerdo detalles demasiado específicos, demasiado concretos. Recuerdo el sabor del aire en ese primer claro, como metal y ozono. Recuerdo la textura de la corteza del árbol donde estaba tallado el símbolo, áspera, pero también suave, como piel de tiburón. Recuerdo los rostros de las personas que guié hacia su desaparición, cada uno de ellos, sus nombres, sus historias. No creo que un delirio pueda ser tan consistente, tan detallado. La mente humana es capaz de cosas extraordinarias cuando está bajo estrés. Lo sé. También sé que hay cosas en este mundo que la ciencia no ha comenzado a entender. Usted ha visto los reportes del lago, el símbolo tallado en la roca. ¿Cómo explica eso? Carr no respondió de inmediato. Era una pregunta que lo había perseguido desde que leyó el análisis lingüístico. El lenguaje tallado en esa roca había sido confirmado por 3 expertos independientes como un dialecto extinto, uno que solo se conocía a través de fragmentos en registros misioneros del siglo XVIII. No había forma de que Thomas o Daniel Morrison
pudieran haberlo conocido, mucho menos haberlo reproducido con tal precisión. Hay preguntas sin respuesta, admitió finalmente. Anomalías que no encajan en marcos explicativos convencionales. Pero eso no significa que debamos recurrir a lo sobrenatural. Entonces, ¿qué sugiere? La historia de Thomas Weaver se desenmarañó como un suéter con un hilo suelto, cada tiro revelando más del patrón oculto debajo. El interrogatorio formal comenzó a las 8 de la mañana siguiente, en una sala de la comisaría del condado con paredes de color verde institucional y una mesa de metal atornillada al suelo. Rachel Moss estaba presente, junto con 2 agentes más del FBI, el sheriff Henley y un psiquiatra forense llamado Dr. Eugene Carr, un hombre delgado de unos 50 años, con lentes de media luna que le daban aspecto de bibliotecario. Thomas había pasado la noche en una celda, pero no había dormido. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el claro de piedras, las fotografías meciéndose, la palabra guardián brillando en las paredes. Algo que había mantenido enterrado tan profundamente que había olvidado que estaba allí. Recuerdos que no se sentían del todo como suyos. Cuaro Cooperor, dijo Thomas cuando la grabación comenzó. Su voz estaba ronca, quebrada. Pero necesitan entender que hay cosas que no recuerdo con claridad, o que recuerdo de formas que no tienen sentido. Rachel Moss asintió. Comience desde el principio, cuando se convirtió en guarda del parque. Thomas cerró los ojos, buscando ese momento inicial. Fue después de que Margaret murió, mi esposa, a cáncer de páncreas. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Después de eso, no podía soportar estar en nuestra casa, en el pueblo. Todo me recordaba a ella. Vi el anuncio del trabajo en el periódico. Garden, salario mínimo, alojamiento incluido. Parecía perfecto. Un lugar para desaparecer. Y los primeros meses, normales, solitarios, pero normales. Hacía mis rondas, leía mis libros, hablaba con visitantes cuando era necesario. El parque era hermoso en su desolación. Misa en paz, supongo, o lo más cerca de la paz que podía estar entonces. ¿Cuándo cambió? Thomas abrió los ojos. Esta era la pregunta crucial, el punto de inflexión. El invierno del primer año. En Arrow, Creo, había habido una tormenta de nieve, la peor en décadas. El parque cerró durante 2 semanas. No había nadie más, solo yo. Las carreteras estaban bloqueadas, las líneas telefónicas caídas. Estaba completamente aislado. Y, una noche, durante mi ronda, me perdí. Thomas rió. Un sonido amargo. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Cómo podía perderme en un lugar que había recorrido cientos de veces? Pero, mi Purdy, la nieve lo hacía todo igual. Todos los puntos de referencia estaban ocultos. Caminé durante horas dando vueltas en círculos. Y de repente me di cuenta de que no sabía dónde estaba. ¿Qué pasó entonces? Entré en pánico. Empecé a correr. Y entonces me encontré en un lugar que nunca había visto antes. Un claro, pero no el claro de las piedras. Y este era diferente. Había un árbol en el centro, un roble enorme, mucho más grande que cualquier otro en el parque. Y colgando del árbol, habían cosas. ¿Qué tipo de cosas? Thomas tragó saliva. Su garganta estaba tan seca que le dolía hablar. Huesos en cráneos de animales, pájaros, ciervos, algo que podría haber sido un oso, todos blanqueados por el tiempo, meciéndose en el viento, y tallado en la corteza del árbol, tan profundo que podías meter los dedos en las hendiduras, había un símbolo, como una espiral pero rota, con líneas que se extendían en ángulos imposibles. El Dr. Carr se inclinó hacia adelante. ¿Y qué sintió cuando vio esto? Terror, terror puro. Quise correr,
pero mis piernas no respondían. Era como si el árbol me estuviera mirando, aunque sé que eso no tiene sentido. Y luego escuché la voz. La sala se quedó en silencio. Incluso el zumbido del aire acondicionado pareció apagarse. No era una voz real, continuó Thomas. Era más como pensamientos que no eran míos apareciendo en mi cabeza, diciéndome cosas, que el parque era mucho más antiguo de lo que nadie sabía, que había estado allí antes de los árboles, antes de las montañas, que era un lugar entre lugares, un umbral, y que necesitaba a alguien que lo protegiera, que se asegurara de que solo ciertas personas lo atravesaran. ¿Qué significa eso? ¿Atravesarlo? ¿Hacia dónde? No lo sé. ¿O lo sé? Pero no puedo explicarlo con palabras que tengan sentido. ¿Es como? ¿Conocen esa sensación cuando están a punto de dormirse y por un segundo sienten que están cayendo? Es así, pero eterno. Un lugar de caída perpetua. Rochelle Moss intercambió una mirada con el Dr. Carr y la voz le pidió que hiciera algo. Me pidió que fuera su guarda, su guardian. Me dijo que a cambio el dolor desaparecería, el dolor de perder a Margaret, el dolor de estar solo. Y tenía razón. Cuando dije que sí, cuando acepto, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor en mi cerebro. Todo el dolor se fue. Me sentí vacío, pero un vacío pacífico. ¿Cuándo comenzó a elegir víctimas? La pregunta cayó como un martillo. Thomas se estremeció visiblemente. No así, dijo. No conscientemente, al menos no al principio. Era más como una intuición. Vería a ciertas personas llegar al parque y sabría, simplemente sabría, que estaban destinadas a quedarse, como si llevaran una marca que solo yo podía ver. Y cuando las veía, algo en mí se activaba y haría pequeñas cosas. Sugeriría ciertos senderos. Mencionaría lugares que sonaban interesantes, pero que eran difíciles de encontrar. Dejaría puertas sin cerrar, mapas ligeramente incorrectos donde pudieran verlos. ¿Cuántas personas? Thomas. ¿Cuántas? En 17 años. Thomas miró sus manos. Estaban temblando. No sé. Los recuerdos se mezclan. A veces pienso que fueron solo unas pocas. Otras veces siento que fueron docenas. El tiempo no funciona bien en mis memorias de esos momentos. Es como si cada uno de esos eventos existiera en una burbuja separada, sin conexión con el resto de mi vida. El Dr. Carr habló por primera vez desde que comenzó la sesión. Su voz era suave, casi hipnótica. ¿Thomas alguna vez presenció lo que le sucedía a estas personas? ¿Los vio morir? No morir, exactamente. Han desaparecer. Caminaban hacia el bosque y simplemente se desdibujaban, como una fotografía fuera de foco, y luego ya no estaban. Pero podía sentirlos en algún lugar, como si se hubieran convertido en parte del parque, parte de esa hambre permanente. Y las hermanas Kellerman. Thomas cerró los ojos otra vez. Ellas fueron diferentes, porque una de ellas resistió Oncera. Tenía esa cámara, esa maldita cámara, y seguía tomando fotos documentando todo. Era como si la cámara fuera un ancla, algo que la mantenía conectada a la realidad, y mientras la tuviera, el parque no podía reclamarla completamente. Por eso su cámara terminó en el lago. ¿Usted la puso allí? No lo recuerdo, pero debe haber sido yo. Nadie más sabría que tenía que separarla de ella. Thomas abrió los ojos y había lágrimas corriendo por sus mejillas. Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué me hicieron hacer? El interrogatorio continuó durante horas. Thomas habló de Daniel Morrison, de cómo el hombre había llegado al parque buscando soledad y había encontrado algo infinitamente peor, de cómo Thomas lo había guiado noche tras noche, más profundo en el bosque, hasta que Daniel ya no pudo distinguir el camino de vuelta, de cómo, eventualmente, Daniel había aceptado el mismo trato que Thomas,
convirtiéndose en otra extensión de la voluntad del parque. Pero Daniel era diferente a mí, explicó Thomas. Era más joven, más fuerte. Hizo cosas que yo nunca podría hacer. Cosas físicas. El claro de piedras, las fotografías, todo eso fue él. Era su forma de mantener un registro, creo, de recordar que alguna vez fue humano. ¿Dónde está Daniel Morrison ahora? En el parque. Siempre en el parque. No puede irse más de lo que yo puedo irme. Realmente, estamos atados. Rachel Moss se inclinó sobre la mesa. Tomás, necesito que me diga dónde están los cuerpos. Las familias merecen enterrar a sus seres queridos. No hay cuerpos, dijo Thomas simplemente. Ese es el punto. No mueren en el sentido normal. Se transforman. Se vuelven parte de lo que sea que habita ese lugar. A veces, en las noches muy tranquilas, puedo escucharlos. No palabras, solo presencias. Han como estrellas que emiten una luz que no puedes ver, pero que sabes que está ahí. El Dr. Carr tomó notas extensas. Después de la sesión, le diría a Rochelle Moss que Thomas Weaver sufría de una combinación de trastorno psicótico con delirios místicos, trastorno de estrés postraumático complejo y posiblemente el inicio de demencia. Pero incluso mientras escribía este diagnóstico, una parte de él dudaba. Había algo en la forma en que Thomas hablaba, una sinceridad absoluta, que hacía difícil descartarlo como simple locura. La búsqueda de las hermanas Kellerman tomó un giro inesperado cuando los buzos que inspeccionaban el lago encontraron algo en el fondo. A 20 metros de profundidad. No eran cuerpos, sino objetos en mochilas, ropa, zapatos, todos dispuestos en un patrón circular, similar al claro de piedra. En el centro del círculo había una roca grande con algo tallado en su superficie. Los buzos tomaron fotografías antes de perturbarlo, aun cuando Rachel Moss vio las imágenes, sintió un escalofrío recorrer su columna. El símbolo tallado en la roca era idéntico al que Thomas había descrito, una espiral rota con líneas que se extendían en ángulos imposibles, y alrededor de él, escritas en letras tan pequeñas que requerían amplificación para leerlas. Estaban palabras en un idioma que el lingüista consultor identificó como una forma arcaica de lengua indígena de la región, un dialecto que había estado extinto durante 200 años. La traducción era simple y aterradora. Aquí es donde los mundos sangran juntos. Aquí es donde el hambre nunca duerme. Thomas pensó cuidadosamente antes de responder. Cada año perdemos a alguien. Excursionistas que se salen del sendero, escaladores que subestiman el terreno, pero siempre los encontramos. A veces vivos, a veces muertos, por exposición o caídas, pero siempre los encontramos. ¿Cuántos? En 17 años. Quizás una docena, tal vez 15. Todos recuperados. Thomas titubeó. ¿Había habido un caso hacía 8 años? Un hombre que vino solo para acampar y nunca salió. Buscaron durante 2 semanas. Trajeron perros, drones, equipos especializados. Encontraron su tienda, su mochila, pero no su cuerpo. Eventualmente, la familia dejó de preguntar. Aceptó que el bosque se lo había tragado. Todos menos uno, admitió finalmente Rachel Moss. Se inclinó hacia adelante. Cuénteme sobre ese. Así que Thomas contó sobre Daniel Morrison, 32 años, profesor de historia de un pueblo a 3 horas de distancia. Había llegado un martes de septiembre, registrándose para 4 días de camping en solitario. Era un tipo callado, educado, con una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Thomas lo recordaba porque Daniel había preguntado específicamente por las áreas menos transitadas del parque, los lugares donde podía estar completamente solo. Le sugerí el sendero este, dijo Thomas. Lleva a una serie de cuevas poco conocidas. No son peligrosas si tienes cuidado, pero están lo suficientemente alejadas
como para que no veas a otro alma durante días. ¿Y lo volvió a ver después de eso? Thomas cerró los ojos, tratando de recordar. Había sido hace tanto tiempo, y cada temporada traía tantas caras nuevas, pero había algo en Daniel Morrison que se había quedado con él. Algo que lo había hecho sentir incómodo incluso entonces. Una vez más, dijo lentamente. La noche antes de que desapareciera, estaba volviendo de mi ronda, alrededor de las 2 de la madrugada, y lo vi caminando hacia el bosque. No por un sendero, solo, caminando entre los árboles. Llevaba una linterna, pero no la estaba usando. Se movía en la oscuridad, como si pudiera ver perfectamente. ¿Y no pensó que eso era extraño? Pensé que tal vez era sonámbulo. He visto de todo en este parque. Gente hace cosas raras cuando está sola en el bosque. Rachel Moss tomó notas en silencio durante un largo momento. Luego sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa. Dentro había fotografías, ampliaciones de las Polaroids encontradas en el claro. Las había estudiado meticulosamente, marcando detalles con círculos rojos. ¿Reconoce esta figura?, preguntó, señalando la silueta borrosa que aparecía en cada imagen. Thomas miró de cerca. Había algo familiar en la forma y la postura, pero no podía identificarlo exactamente. Era como reconocer a alguien de espaldas, solo por la forma en que se mueven. No, mintió, porque en lo profundo de su mente, algo gritaba que sí lo reconocía, que había visto esa figura antes, no en fotografía, sino en carne y hueso, caminando entre los árboles en las horas más oscuras de la noche. El análisis forense del claro reveló información perturbadora. Las piedras habían sido colocadas allí a lo largo de varios años, algunas tan antiguas que habían comenzado a hundirse en el suelo. El patrón que formaban, según un consultor de antropología forense, se parecía a ciertos diseños rituales encontrados en culturas que practicaban sacrificios propiciatorios, ofrendas a espíritus del bosque o entidades naturales. Pero no era exactamente ningún patrón conocido, como si quien lo había creado hubiera tenido un conocimiento aproximado de estos rituales, pero los hubiera reinterpretado según su propia lógica distorsionada. Las Polaroids fueron fechadas mediante análisis del tipo de película usada. La más antigua tenía aproximadamente 7 años, la más reciente, 3 meses. Todas habían sido tomadas con la misma cámara, una Polaroid SC7, que dejó de fabricarse en los 80. Los técnicos encontraron huellas dactilares en algunas fotografías, pero estaban demasiado deterioradas para ser útiles. La búsqueda de las hermanas Kellerman continuó con intensidad renovada. Trajeron helicópteros con cámaras térmicas, perros entrenados para detectar cuerpos en descomposición, buzos para inspeccionar el fondo del lago. 30 oficiales peinaban el bosque en cuadrículas metódicas, marcando cada centímetro de territorio explorado. En el 5.º día, encontraron algo, no las mujeres, sino más evidencia de que habían estado allí, de que algo terrible les había ocurrido. Era la mochila de Diane, vacía, excepto por su billetera y un teléfono celular con la batería agotada. Estaba a 2 kilómetros del claro de piedras, colgada de una rama a 3 metros de altura, imposible de alcanzar sin ayuda. Los técnicos lograron cargar el teléfono y acceder a su contenido. Había mensajes de texto sin enviar, escritos en las últimas horas antes de que la batería muriera. Rachel Moss los leyó en voz alta en la reunión informativa de la tarde, su voz controlada pero tensa. Rebecca, si encuentras esto, corre. No mires atrás. No es. Sarah está herida. Creo que tiene la pierna rota. Lo escuchamos respirar, pero no lo vemos. Dios, por favor, que alguien nos encuentre. Está jugando con nosotras. Sabe dónde estamos todo el tiempo. El último mensaje, escrito con tantos errores tipográficos que era apenas legible. Anita, en la cabin. No entres. NT. Dentes, sab que venimos. Rachel Moss miró a Thomas. Todos en la sala lo miraban. La cabaña, dijo ella. La cabaña 7. Necesitamos revisarla otra vez, adecuadamente. Esta vez, el equipo forense llegó a la cabaña
Al anochecer, trajeron luces LED que transformaron el exterior en un escenario de pesadilla. Cada sombra agudizada o cada grieta en la madera magnificada. Thomas observaba desde una distancia segura, junto a Henley, mientras los técnicos entraban vestidos con trajes blancos completos, como astronautas explorando un planeta tóxico. Lo que encontraron esa noche cambiaría todo en el luminol, un químico que reacciona con la sangre, incluso años después de que ha sido limpiada, reveló patrones imposibles. Toda la cabaña brillaba con él, las paredes, el suelo, el techo. Alguien había pintado las superficies internas con sangre y luego las había limpiado meticulosamente, dejando solo rastros microscópicos que el ojo humano no podía detectar. Pero no era solo la presencia de sangre lo que perturbaba. Ira L. Patron. Bajo la luz ultravioleta, las paredes mostraban palabras, cientos de ellas, escritas en caligrafía pequeña y obsesiva en guardián, 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 guardián. La misma palabra, repetida miles de veces, cubriendo cada superficie, bajo las camas, dentro de los armarios, en el interior de los cajones, como en mantra, una obsesión, un grito silencioso atrapado en las paredes, y en el rincón más alejado de la habitación principal, oculto detrás de un panel suelto que nadie había notado antes, encontraron un espacio hueco. Dentro había objetos personales, una licencia de conducir, una tarjeta de crédito, un reloj de pulsera. Pertenecían a Daniel Morrison, el hombre que había desaparecido 8 años atrás. También había un diario, no uno elegante como el de Rebecca, sino un cuaderno escolar barato, con tapas de cartón manchadas. Las primeras páginas contenían observaciones sobre el parque, descripciones de su belleza, pensamientos sobre la soledad y la paz que ofrecía. Luego, gradualmente, la escritura se volvía más errática. Las líneas se torcían, las palabras se apretujaban unas contra otras. Hey, algo aquí. Lo supe desde la primera noche. No me está dejando ir. Cada vez que intento encontrar la salida, termino en el mismo lugar. El bosque se mueve, o yo me estoy volviendo loco. Días 4 o 5 o 1000, ya no sé. Mi comida se acabó. Intenté comer corteza de árbol, como dicen los manuales, pero vomité todo. Él me observa. Sé que me observa. Cuando me doy vuelta, juraría que hay alguien ahí, pero cuando enfoco la vista, solo árboles. Me hizo una oferta, una voz en mi cabeza, excepto que no está en mi cabeza. Está en el aire, en el agua, en todo. Dijo que puedo quedarme, que puedo ser como él, guardián del umbral, protector del secreto. Solo tengo que dejar ir lo que fui. Accept. Dios me perdone. Acepté. Porque la alternativa era morir de hambre o de sed, o simplemente de terror. Y cuando acepté, el dolor se fue, el hambre se fue. Todo se fue excepto esta claridad, perfecta y terrible. Ahora lo entiendo. Este lugar tiene hambre. Siempre ha tenido hambre. Y alguien tiene que alimentarlo. Alguien tiene que elegir. Alguien tiene que guiar a los corderos al matadero sin que sepan que están siendo guiados. La última entrada era solo una línea. Mi nombre era Daniel Morrison. Ya no sé quién soy. Rachel Moss cerró el diario lentamente. Su rostro había perdido todo color. Miró a Thomas, y en sus ojos había una pregunta que no necesitaba formular. Thomas Weaver sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. 17 años. 17 años de rondas nocturnas, de soledad aceptada, de vida vivida en los márgenes. 17 años de conocer cada árbol, cada sendero, cada rincón del parque, de sentirse parte de él. Necesito hablar con un abogado, dijo. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Thomas
dijo Henley suavemente, el dolor evidente en su rostro. ¿Qué hiciste? Pero Thomas no respondió, solo miraba las paredes brillando bajo la luz ultravioleta. Esa única palabra repetida infinitamente. Guardián. Y en algún lugar profundo de su mente, donde los recuerdos se mezclaban con cosas que no eran recuerdos, sino algo más oscuro, más antiguo, escuchó una voz que no era una voz susurrar. Casi es tiempo de alimentar de nuevo. El equipo de búsqueda llegó al parque Blackwood a las 6:30 de la mañana. Eran 7 personas en 4 guardaparques del condado, 2 voluntarios del equipo de rescate local y el sheriff, Robert Henley, un hombre de 60 años con un bigote gris y una forma de caminar que sugería viejas lesiones. Henley conocía a Thomas desde hacía décadas, desde antes de que Thomas se convirtiera en guarda, cuando aún era un joven carpintero que ayudó a reconstruir la casa del sheriff después de un incendio. Cuéntamelo todo, dijo Henley, mientras su aliento formaba nubes blancas en el aire frío. Thomas repitió lo que sabían las hermanas Kellerman, llegadas el viernes, vistas por última vez el sábado por la mañana, partiendo hacia el sendero norte. Cabaña vacía pero ordenada. Cámara encontrada en el lago. Henley tomaba notas en una libreta pequeña que sacaba del bolsillo de su chaqueta. No preguntó mucho. Solo escuchaba con la expresión cansada de alguien que ha oído demasiadas historias malas. ¿Algo inusual en los últimos días?, preguntó. Finalmente, visitantes extraños, altercados, algo fuera de lugar. Thomas pensó en la neblina, en el silencio de los búhos, en esa sensación de ser observado que Claire había mencionado, pero todo eso sonaba absurdo a la luz del día, como los miedos nocturnos de un niño. Así que negó con la cabeza. Nadan. Solo un otoño normal. El equipo se dividió en 2 grupos. 4 personas tomarían el sendero norte, siguiendo la ruta que las hermanas habían planeado. Los otros 3 peinarían el área alrededor del lago y la cabaña. Henley le pidió a Thomas que los acompañara, que les mostrara exactamente dónde había encontrado la cámara. Caminaron en silencio. La niebla matutina se estaba levantando, pero lentamente, revelando el bosque en capas. Primero los troncos oscuros, luego las ramas bajas, finalmente el dosel verde grisáceo que filtraba la luz del sol como a través de agua sucia. Thomas notó que los pájaros cantaban normalmente, que el bosque había recuperado sus sonidos habituales. Todo lo de la noche anterior parecía un producto de su imaginación, una alucinación causada por el cansancio y la soledad. Llegaron al embarcadero. Thomas señaló el lugar exacto, las raíces del sauce, donde la correa se había enredado. Uno de los guardaparques, un joven llamado Márquez con una barba pelirroja cuidadosamente recortada, se arrodilló para inspeccionar el área. Sacó una bolsa de evidencia y comenzó a recoger pequeños objetos, fibras de tela, una colilla de cigarro, fragmentos de algo que parecía vidrio, pero que resultó ser plástico. Aquí hay pisadas, anunció Márquez. Múltiples personas se congregaron alrededor. Las huellas eran visibles en el barro suave de la orilla, parcialmente borradas por la lluvia de la noche, pero aún reconocibles. Eran de al menos 2 personas diferentes, posiblemente 3. Una usaba botas de montaña con un patrón distintivo de zigzag en la suela. Otra llevaba zapatillas deportivas, probablemente Nike o Adidas. La tercera era menos clara, como si quien las había dejado hubiera caminado de puntillas o con mucho cuidado. Siguen hacia allá, dijo Márquez, señalando un camino que se adentraba en el bosque, paralelo al lago, pero no exactamente en el sendero marcado. Era un área de vegetación más densa, donde la luz apenas llegaba incluso a mediodía. Él le hizo una señal para que lo siguieran. La caminata se volvió más difícil. Las ramas bajas golpeaban sus rostros, las ortigas rozaban sus pantalones, dejando líneas de picazón. Thomas, que conocía cada centímetro del parque, se dio cuenta de que nunca había explorado realmente esta zona. No había razón para hacerlo. No era un área de camping, no había senderos señalizados,
ningún punto de interés, solo bosque denso y oscuro que se extendía hacia el norte. Durante kilómetros encontraron el primer objeto, después de 20 minutos de caminata. Era la mochila naranja brillante de Rebecca, colgada de una rama a la altura del pecho, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente en lugar de dejarla caer. Márquez la bajó con cuidado y la abrió. Dentro había lo esperado, a una botella de agua, medio vacía, varas energéticas, un botiquín de primeros auxilios, un mapa topográfico del parque, con marcas de lápiz. También había algo inesperado. Una libreta de cuero negro con un cierre de metal Henley. Se puso guantes de látex antes de abrirla. La libreta contenía lo que parecía ser un diario, escrito en la letra elegante de Rebecca. Las primeras entradas eran mundanas: pensamientos sobre el viaje, descripciones del paisaje, reflexiones sobre sus hermanas y la relación que compartían. Luego, en la última página con escritura, el tono cambiaba abruptamente. No son imaginaciones. Diane lo vio primero, pero ahora las tres lo vemos. Hay alguien más aquí. Nos sigue desde el mirador. Mantiene distancia, pero está siempre ahí, justo en el límite de nuestra visión. Sarah intentó fotografiarlo, pero dice que no salen las imágenes, solo una mancha borrosa. No, Perez no se mueve como una persona normal. Vamos a volver a la cabaña. Ya no me importan las vistas. La entrada terminaba abruptamente, sin firma, sin fecha. El lápiz había presionado tan fuerte en las últimas palabras que casi había perforado el papel Henley. Pasó la libreta a Thomas. ¿Alguna vez has tenido problemas con acosadores en el parque? ¿Personas sin autorización? No en 17 años, respondió Thomas. Su voz sonaba distante, incluso para él. El parque está demasiado aislado. Pocas personas lo conocen. Continuaron avanzando, siguiendo las pisadas que ahora se volvían más erráticas, como si quienes las habían dejado hubieran comenzado a correr. El bosque se oscurecía a medida que avanzaban, no porque fuera más tarde, sino porque los árboles se volvían más densos, sus copas entrelazándose hasta formar un techo casi completo. El aire olía diferente aquí, no al perfume limpio del pino, sino a algo más antiguo, como tierra removida o vegetación en descomposición. Entonces Márquez se detuvo tan abruptamente que Henley casi chocó con él. «Dios mío», susurró. Habían llegado a un claro pequeño, no más grande que una habitación promedio. El suelo estaba cubierto de hojas muertas, pero en el centro del claro, alguien había despejado un espacio circular de aproximadamente 3 metros de diámetro. Dentro de ese círculo, colocadas con precisión geométrica, había rocas. No eran rocas naturales del bosque, sino piedras pulidas, del tipo que se compra en tiendas de jardinería. Algunas blancas, otras grises oscuras, formando un patrón que no era aleatorio, pero tampoco inmediatamente reconocible. Y en el centro exacto del círculo, hincada en la tierra como una bandera, había una rama. No era una rama cualquiera, era un palo largo, recto, del que colgaban objetos atados con cordel, fotografías Polaroid. Al menos una docena de ellas, meciéndose suavemente con la brisa inexistente en Henley. Se acercó primero, caminando alrededor del círculo, en lugar de atravesarlo, como si respetara su integridad. Las fotografías eran todas del mismo tema: el parque Blackwood, diferentes ángulos, diferentes estaciones. Algunas mostraban el sendero del lago en verano, con el sol brillando sobre el agua. Otras mostraban la torre de vigilancia bajo la nieve. Había fotos de la cabaña 7, de las cabañas 1 a las 6, del estacionamiento, del letrero de entrada con su pintura descascarada, y en cada fotografía, borrosa pero inconfundible, había una figura, a veces en primer plano, a veces al fondo, pero siempre presente. Una silueta humana que no era del todo humana, con proporciones ligeramente equivocadas, como una fotografía desenfocada de alguien moviéndose muy rápido, o una imagen doble
por un defecto de la cámara. «Estas son viejas», dijo Marcus, tocando el borde de una Polaroid. El papel estaba amarillento, los colores desvanecidos. Meses, tal vez años. Thomas sintió que sus piernas cedían. Se apoyó contra un árbol, tratando de procesar lo que estaba viendo. Había vivido a 50 metros del parque durante 17 años. Había recorrido cada sendero cientos de veces. ¿Cómo podía existir esto sin que él lo supiera? Henley sacó su radio y llamó al otro equipo. Su voz era tensa, controlada, pero Thomas podía escuchar el miedo subyacente. «Necesito que todo el mundo vuelva al punto de encuentro ahora. Esto ya no es una operación de búsqueda y rescate. Esto es una escena del crimen. ¿Encontraron a las mujeres?». La voz del líder del otro equipo sonaba entrecortada por la estática en Henley. Miró el círculo de piedras, las fotografías meciéndose en la rama. «No», respondió, «pero encontramos algo mucho peor». La investigación del FBI llegó al parque Blackwood 48 horas después del descubrimiento del claro. Vinieron en 3 SUVs negros, una caravana fúnebre que perturbó la quietud del bosque con el rugido de sus motores. El agente especial a cargo era una mujer llamada Rochelle Moss, de 38 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo severa y ojos que no parpadeaban cuando hacía preguntas. Tenía reputación de resolver casos imposibles, de encontrar patrones donde otros solo veían caos. En Thomas fue interrogado durante 6 horas. La sala de interrogatorios era en realidad la oficina del director del parque, pero habían traído una cámara de video y luces adicionales que transformaban el espacio familiar en algo clínico y hostil. Rochelle Moss se sentó frente a él, con una grabadora digital entre ambos, y le hizo contar su historia una y otra vez, buscando inconsistencias, momentos de duda. «17 años es mucho tiempo», dijo ella, su voz neutral, profesional. «¿Nunca notó nada extraño en todo ese tiempo? Ninguna otra desaparición, ningún visitante que no regresara». El parque estatal Blackwood siempre había tenido algo de cementerio, no en el sentido literal, aunque había tumbas olvidadas de colonos en su extremo norte, sino en la forma en que la luz se filtraba entre los pinos centenarios, creando columnas de polvo dorado que parecían sostener el peso del silencio. Era octubre, y las hojas muertas formaban alfombras crujientes que delataban cada paso, cada presencia. El aire olía a tierra húmeda y resina, ese perfume agridulce del otoño que anuncia la muerte de las cosas vivas. Ann Thomas Weaver había sido el guarda nocturno del parque durante 17 años, 17 otoños, 17 inviernos, donde el bosque se convertía en un laberinto de sombras que él conocía como las líneas de su propia mano. A sus 52 años, Thomas era un hombre de pocas palabras y mucha rutina. Cada noche, a las 10 en punto, comenzaba su ronda. Primero el estacionamiento principal, luego el sendero del lago, después las cabañas de campamento y finalmente la torre de vigilancia, donde pasaba las horas más oscuras de la madrugada, leyendo novelas de misterio bajo la luz amarillenta de una lámpara de queroseno. Los lugareños decían que Thomas hablaba más con los árboles que con las personas. Su esposa, Margaret, había muerto de cáncer 6 años atrás, y desde entonces, algo en él se había replegado hacia adentro, como esas plantas carnívoras que se cierran al menor contacto. Vivía solo en una cabaña de piedra, al borde del parque, una construcción de los años 30, con chimenea de ladrillo y ventanas tan pequeñas que siempre parecía estar sumida en penumbra. Incluso a mediodía, a la última semana de octubre, trajo consigo una neblina inusual. No era la bruma normal del valle, sino algo más denso, más persistente, que se aferraba al suelo como un organismo vivo. Los visitantes del parque comentaban que se sentían observados, que escuchaban pasos que no eran suyos. La recepcionista, una mujer llamada Claire Donovan, de apenas 23 años, había comenzado a cerrar temprano, a las 6 de la tarde en lugar de las 8.
aunque nunca dio una razón clara. Solo decía que no le gustaba quedarse. Cuando caía la noche, fue Claire quien vio por última vez a las hermanas Kellerman con vida. Además de Thomas, eran 3 mujeres, en sus 30 en Rebecca. La mayor, una profesora de literatura con gafas de montura gruesa y una forma de hablar pausada que hacía que cada palabra pareciera haber sido cuidadosamente seleccionada. Diane, la del medio, ingeniera de software, con cabello rapado y tatuajes de pájaros que recorrían sus brazos desnudos. Y Sarah, la menor, fotógrafa freelance, con una cámara Nikon que nunca se separaba de su cuello. Habían llegado un viernes por la tarde, conduciendo un Subaru verde oliva cargado con equipo de campamento y provisiones para 4 días. Queremos desconectar, le dijo Rebecca a Claire, mientras llenaba el formulario de registro. Su letra era elegante, casi caligráfica. Nada de teléfonos, nada de internet, solo nosotras y el bosque. Claire les asignó la cabaña número 7, la más alejada, al final del sendero del lago. Era la que menos se reservaba porque exigía una caminata de 40 minutos desde el estacionamiento, pero también la más hermosa, con vistas directas al agua y un pequeño embarcadero donde los patos salvajes se reunían al amanecer. Las hermanas parecían encantadas. Sarah tomó fotos del lugar, incluso antes de descargar el coche. Ann Thomas las vio esa primera noche, durante su ronda de las 10. Las 3 estaban sentadas alrededor de una fogata, bebiendo vino tinto de tazas esmaltadas. Su risa flotaba entre los árboles, clara y despreocupada. Rebecca levantó la mano para saludarlo, un gesto amistoso que él correspondió con un breve asentimiento antes de continuar su camino. No era hombre de conversación, y ellas no parecían necesitar compañía. Eso era lo que le gustaba de su trabajo a la Mayo. Era parte del tiempo. La gente solo quería que las dejaran en paz. El sábado amaneció gris y frío. La neblina se había espesado durante la noche, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros. Thomas, que terminaba su turno a las 7 de la mañana, vio a las hermanas partir hacia el sendero norte, el que serpenteaba monte arriba hacia un mirador que ofrecía vistas panorámicas del valle. Diane iba adelante, consultando un mapa topográfico. Rebecca llevaba una mochila naranja brillante. Sarah, como siempre, tenía su cámara lista, capturando la forma en que la niebla se enroscaba alrededor de los troncos, como serpientes de humo. Tengan cuidado con las piedras sueltas después del kilómetro 3, les advirtió Thomas, su voz áspera por el desuso. Hubo un derrumbe el mes pasado. Está señalizado, pero con esta niebla lo tendremos en cuenta, respondió Rebecca con una sonrisa. Gracias. Fueron las últimas palabras que le dijeron. Fueron las últimas palabras que nadie les escuchó decir cuando Thomas volvió esa noche para su turno. Notó que la cabaña 7 estaba a oscuras. No era inusual. Los excursionistas a menudo regresaban exhaustos y se acostaban temprano. Lo que sí le pareció extraño fue que la fogata de la noche anterior seguía apagada. Las cenizas húmedas y frías. Las tazas de vino aún estaban junto a las sillas plegables, con 1 centímetro de líquido rojizo, donde flotaban pequeños insectos muertos. Ana, a las 11 de la noche, hizo su ronda habitual. La cabaña seguía en silencio. Las ventanas oscuras. El Subaru verde oliva permanecía en el mismo lugar del estacionamiento, cubierto ahora por una capa de rocío que brillaba bajo las luces de seguridad. A la 1 de la madrugada, algo hizo que Thomas se detuviera en medio del sendero del lago. No fue un sonido exactamente, fue más bien la ausencia de sonido. Los búhos que normalmente conversaban entre los árboles estaban en silencio. Los insectos nocturnos habían dejado de cantar. Incluso el agua del lago, que solía lamer suavemente la orilla, parecía haberse detenido. Él encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia el embarcadero. Durante el momento, no vio nada fuera de lo ordinario. Luego, la luz capturó algo en el borde del agua, un objeto que no debería estar allí. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su pulso se aceleraba
sin razón aparente. Era una cámara, la Nikon de Sarah Kellerman, flotando boca abajo en medio centímetro de agua, la correa enredada en las raíces de un sauce que crecía en la orilla. Thomas la recogió con cuidado. La carcasa estaba empañada, pero el aparato parecía intacto. El lente había capturado algo antes de caer al agua. Podía ver la sombra de una imagen a través del visor. Levantó la vista hacia el bosque. La neblina se había vuelto tan densa que su linterna apenas penetraba 1 metro. Las formas de los árboles se distorsionaban en la bruma, convirtiéndose en figuras que no eran del todo árboles. Pensó en llamar, en gritar los nombres de las hermanas, pero algo lo detuvo. Algún instinto primario que le decía que hacer ruido en ese momento sería un error. En su lugar, caminó de vuelta a la cabaña 7. Esta vez, no se limitó a pasar de largo. Se acercó a la puerta y tocó. 3 golpes secos que resonaron demasiado fuerte en el silencio. ¿Nadan? Probó el picaporte. ¿Estaba abierto, señoritas Kellerman? Su voz sonó extraña incluso para él, como si las palabras hubieran sido dichas por otra persona. Soy Thomas Weaver, el guarda del parque. Encontré una cámara junto al lago. El interior de la cabaña olía a pino y algo más. Algo que no podía identificar de inmediato, pero que hizo que su estómago se tensara. Encendió el interruptor de la luz. La única bombilla que funcionaba era la de la cocina, proyectando un resplandor débil que apenas alcanzaba el resto de la habitación. Todo estaba en su lugar. Las mochilas apiladas junto a la puerta, las bolsas de dormir enrolladas sobre los catres, los platos limpios en el escurridor. Pero había algo profundamente equivocado en esa perfección, en ese orden. Era como una fotografía de una escena que nunca había sucedido, o que había sucedido hace mucho tiempo. Sobre la mesa de la cocina, encontró 3 tazones con restos de cereal. La leche se había cortado, formando grumos amarillentos. Una mosca caminaba por el borde de uno de los tazones. Thomas calculó así. Habían desayunado antes de partir hacia el sendero. Eso había sido hace más de 18 horas. Salió de la cabaña y marcó el número de emergencias en su radio. La señal era débil, entrecortada por Istachka, pero logró transmitir el mensaje básico a 3 mujeres, posiblemente perdidas en el sendero norte. Última vez vistas hace aproximadamente 20 horas. La operadora le dijo que enviaría un equipo de rescate al amanecer. Thomas pasó el resto de la noche en la torre de vigilancia, pero no leyó. Solo miraba hacia el bosque, hacia esa oscuridad impenetrable que había conocido durante 17 años, pero que ahora le parecía completamente extraña. La cámara de Sarah Kellerman descansaba sobre la mesa junto a él, goteando agua sobre un charco que crecía lentamente, como una herida que no dejaba de sangrar. Cuando el cielo comenzó a aclararse, apenas había luz suficiente para ver. Notó algo que antes había pasado por alto. En la pantalla digital de la cámara, parcialmente visible bajo el empañamiento, había un número. El contador de fotografías mostraba que se habían tomado 237 fotos. Sarah había estado disparando casi compulsivamente. Thomas no sabía por qué, pero ese detalle lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. Pero luego añadía un detalle final. Mientras estaba parada en el estacionamiento, preparándose para irse, miró hacia atrás una última vez y juraría, escribió, que vio una figura parada en el límite de los árboles. Una figura con las proporciones ligeramente equivocada, mirándola con algo que podría haber sido hambre o podría haber sido solamente la forma en que la luz, filtrándose entre las ramas, creaba ilusiones de profundidad y movimiento. Se obligó a no correr hacia su coche, pero manejó más rápido de lo que debería por el camino de salida, y no se detuvo hasta llegar a un pueblo a 50 kilómetros de distancia, donde encontró un diner bullicioso lleno de voces humanas y luz fluorescente y el olor reconfortante de café barato. Solo allí, rodeada de humanidad ordinaria, sintió que podía respirar de nuevo en el último registro oficial de Thomas Weaver en el Instituto Whitmore. Fue hace 6 meses. Fue transferido a una instalación de seguridad
menor en preparación para eventual liberación. Pero en algún punto durante el transporte, en una parada de rutina, en un área de descanso de la autopista, Thomas simplemente desapareció. A los guardias que lo acompañaban juraron que solo lo perdieron de vista por unos segundos. Estaban esperando junto al vehículo de transporte mientras Thomas usaba el baño. Cuando no salió después de 5 minutos, fueron a verificar. El baño estaba vacío. La ventana era demasiado pequeña para que alguien pasara por ella. No había rastros, no había pistas. A una búsqueda masiva no reveló nada. Era como si Thomas Weaver se hubiera evaporado del mundo. Algunos creen que está muerto, que encontró una manera de quitarse su propia vida, que no dejó cuerpo para recuperar. Otros especulan que logró escapar, que está viviendo en algún lugar bajo identidad falsa. Las teorías de conspiración sugieren que el FBI lo capturó para experimentación, o que fue asesinado silenciosamente para evitar que hablara más. Pero hay otra posibilidad, una que solo unos pocos consideran, que Thomas volvió al parque, que la conexión que nunca pudo romper completamente, finalmente lo atrajo de regreso, que en este momento está caminando entre esos árboles centenarios, ya no completamente humano, sirviendo una vez más como guardián de un umbral que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que existe. En las noches de octubre, cuando la neblina se asienta sobre el valle, donde el parque Blackwood espera en su cierre perpetuo, los guardias de seguridad a veces reportan una figura que camina en los límites de las cámaras de vigilancia. Nunca está allí el tiempo suficiente para ser identificada. Nunca se acerca lo suficiente para activar alarmas, pero está presente. Una silueta que podría ser un hombre, o podría ser algo que alguna vez fue un hombre, patrullando senderos que nadie más se atreve a recorrer. Y si escuchas muy cuidadosamente en esas noches, dicen algunos, puedes oír un sonido llevado por el viento, no palabras exactamente, más como un eco de palabras, una advertencia que se repite en frecuencias que el oído humano apenas puede detectar. Montente alellado. Hay cosas aquí que todavía tienen hambre, las hojas crujiendo bajo pies invisibles, el susurro del agua del lago lamiendo la orilla donde una vez se encontró una cámara, el crujido de ramas en la torre de vigilancia donde nadie ha estado en años, y en algún lugar en lo más profundo del bosque donde la luz del día nunca llega completamente. Un árbol con huesos colgando de sus ramas continúa su vigilia silenciosa, esperando la próxima alma solitaria que camine lo suficientemente cerca como para escuchar su canto en el parque. Recuerda, siempre recuerda y nunca perdona a aquellos que intentan irse.